Buenas noches, amados hermanos. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su casa, su familia, su trabajo. Dios bendiga todo lo que tenga en el nombre de Jesús. Pues una vez más nos encontramos por estos medios, la cual pues Dios había preparado para que pudiéramos seguir predicando la palabra de Dios a los corazones. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno que se toman cita para poder pues recibir lo que día a día Dios permite de que yo pueda enseñarle a su pueblo. Gracias, amados hermanos. La intención de eso es que su vida sea edificada y fortalecida en el Señor. En esta noche estaremos hablando bajo el tema "Lo que practicas te define". Y ese tema me parece muy interesante porque realmente algunos dicen: tú eres lo que comes, pero en ese caso es lo que practica que te define. Lo que tú practicas te define. Entonces, si le damos un sentido a eso, podemos decir que el que practica algún deporte es definido como un deportista. Si entonces se le determina el tipo de deporte que practica, vamos a decir que ese hombre practica o esa persona practica el boxeo, pues entonces la práctica de tal deporte lo define como un boxeador, ¿verdad? Y así de seguida el que practica la natación, pues le dicen que es un nadador. Cualquier tipo de práctica define la persona en lo que hace, ¿verdad? Y le da un título, ¿verdad? Y si es un hombre que practica mucho el trabajo, le dice que es un adicto al trabajo, es un trabajador imperdenido, no sé si así se dice, ¿no? Pues entonces, amados hermanos, si lo que practicamos nos define, tenemos que tener cuidado entonces de no practicar ciertas cosas que podría definir quiénes somos realmente, en vez de ser lo que debemos de ser en el Señor. Y para empezar este discipulado en esta noche, le voy a pedir, por favor, que cada uno tome su Biblia y vayamos al libro de Primera de Juan. Mi voz está un poquito afectada porque estaba cantando, alabando al Señor antes de empezar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y lo leemos con toda reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o podríamos decir todo aquel que no practica la justicia y no practica el amor hacia su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que bajo la dirección de tu Espíritu Santo podamos ministrar, podamos enseñar, podamos, Señor, llevar ese mensaje a los corazones, Padre, para que por medio de tu redarguir de tu palabra, podamos tomar otra determinación con nuestras vidas de lo que practicamos para realmente definir que somos hijos tuyos, Señor, desechando toda mala práctica, toda cosa que no son bajo tu voluntad, Señor, para que entonces podamos agradarte en todo lo que hacemos. Toma la dirección, Señor, de todo lo que en esta noche se ha de enseñar por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues así es, amados hermanos, el que practica el pecado, cualquier sea cosa que podríamos atribuirle al pecado,
porque es como el deporte. El que practica el deporte le dicen que es un deportista, pero si se define qué tipo de deporte practica, entonces la persona se define por ese tipo de deporte, sea, como lo dije antes, de como lo dije, de natación, de equitación, de tenis, de básquetbol, de cualquier tipo de deporte. Entonces la persona se define por lo que practica. Entonces, dentro del ámbito pecaminoso, del que practica el pecado, también se puede definir por lo que practica. Por ejemplo, si una persona lo que practica como pecado es la mentira, pues se define como un mentiroso. Si lo que practica es el adulterio, pues se define como un adulterio, ¿verdad? Entonces, en la práctica de cada uno se define de lo que es. Entonces, nosotros que antes teníamos cierta práctica en nuestra vida pasada, en la vida que Dios rescató, ¿verdad? De la vida que Dios rescató. Antes teníamos prácticas que hacía de que las personas nos conocían por lo que practicábamos. Algunos eran conocidos como mujeriegos, algunos eran conocidos como borrachos, algunos eran conocidos como... En fin, la lista es larga y nos vamos a pasar la noche para definir lo que... presentar una lista de lo que define a la persona según lo que practica, porque son muchas y cada uno de nosotros sabemos lo que hemos practicado en el pasado. A cada uno de nosotros sabemos tal vez lo que todavía estemos practicando, ¿verdad? Pero entonces, posiblemente hay una práctica que no está siendo visible al mundo, pero Dios conoce y delante de Dios ya eres definido lo que tú eres, por eso que Dios no puede ser burlado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cualquier pecado que nosotros practiquemos nos hace pertenecer o nos hace ponernos del lado del diablo, ¿verdad? Quiere decir que no hay una diferencia en lo que es el diablo y lo que somos, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, en la práctica del pecado nos hacemos semejante al diablo. Por eso dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Es, ¿verdad? Es del diablo. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que la razón por la cual apareció el Hijo de Dios fue para deshacer esas obras. Las obras que Él deshizo en ti, las obras que Él deshizo en mí, para que nuestra vida práctica fuera una vida diferente. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Lo que significa que todo aquel que es hijo de Dios debería de entrar en una práctica de la justicia de Dios, o sea, la práctica de la verdad. Por eso que Juan capítulo 3 dice que todo aquel que no practica la verdad no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Entonces, en la práctica de la justicia, o sea, la práctica de la verdad, la práctica del amor, nos hacemos hijos de Dios porque lo que nos asemeja a Dios es su justicia, es su misericordia, es su gracia, es su favor, ¿verdad? Es su benevolencia, es su compasión, toda esa cosa que deberíamos de practicar para darnos una semejanza a Dios. Toda la práctica de su amor hacia los demás nos hace de que seamos hijos de Dios. Porque eso es el mensaje que desde el principio se ha enseñado, que nos amemos los unos a los otros. Y a mí me gusta hacer mucho énfasis sobre el amor, porque, amados, yo quisiera que todos pudiéramos entender que en la práctica del amor es que nosotros nos asemejamos a Dios, porque Dios es amor. Entonces,
en la práctica de la justicia, de la misericordia, de la benevolencia, de toda esa cosa, hacemos y somos de Dios. Entonces, en esa práctica nos define como hijos de Dios, y ahí lo vemos. Esa práctica nos define como que hemos nacido de Dios, porque dice el versículo 8, dice, perdón, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué practica? La justicia, la verdad, el amor, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Y mucha gente está confundido de que el amor es una emoción, es un sentimiento. No es un sentimiento, amados, no es una emoción. El amor es un poder, el amor es una decisión. El amor es algo que uno debe de practicar todos los días, aún en la adversidad. Por eso que el Señor hizo énfasis de que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Entonces, no hay una excusa para no practicar el amor. Uno podría decir: no, es que ese enemigo mío, como no hay una excusa, porque en esa práctica del amor es que nosotros somos conocidos, de acuerdo a la palabra de Dios, que somos hijos de Dios y que hemos nacido de Dios. Entonces tenemos que medir muy bien, tenemos que revisar muy bien las prácticas diarias de nuestras vidas, en qué nos ocupamos, en qué ocupamos nuestro tiempo, porque la palabra práctica quiere decir una conducta, una manifestación, una conducta, o sea, algo que todos los días hacemos, ¿verdad? Y lo que hacemos de continuo es una práctica. Lo que hacemos de continuo, entonces lo que hacemos de continuo quiere decir que eso nos define, eso define quiénes somos. Entonces, si queremos ser conocidos como hijos de Dios, debemos de practicar el fruto del Espíritu Santo. Amén. No es que muchas excusas tendremos. El amor no tiene excusa. Para amar no hay excusa, para amar no hay excusa. No hay ninguna excusa. Para amar no hay excusa. La persona que dice: no, él no me ama porque no me llama todos los días. No es eso. El amor no es eso. El amor es estar siempre presente cuando hay que responder a este amor para su hermano. Porque ya eso viene siendo una emoción. Yo quiero escuchar su voz para saber que me ama. No, eso no es el amor. El amor es estar siempre ahí presente y pendiente de cada una de las necesidades, de que mi hermano le vaya bien, que si tiene algún problema, si puedo resolverlo, ¿verdad? Son cosas que hace y que hace cualquiera que practica el amor de Dios, ¿verdad? El que practica un deporte no lo hace, no va a una competencia todos los días. Va a una competencia cuando hay competencia. Cuando se presenta la oportunidad de entrar en una competencia, va y compite, ¿verdad? Para mantener su título, para llevar a un título. De lo que es igual el amor. Cuando llega una situación que compete a la manifestación del amor, pues se manifiesta el amor para vencer toda otra cosa que no es. Entonces, en este caso, nos encontramos en un dilema. Que muchos pueden decir: Señor, Señor. Pero lo que practica esa persona no quiere decir que le va a dar entrada en el reino de los cielos. Del hecho de que una persona puede decir: Señor, Señor, pueden ser hacedores de maldad, o sea, lo que practican la maldad. Por eso el Señor Jesucristo hizo énfasis en esto,
Por eso está escrito en la palabra, para darnos a entender de que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, practicantes de maldad. ¿Verdad? Cualquiera pues, oye lo que dice el Señor, que me oye estas palabras y la pone en práctica, o podría decir, como dice la Biblia, y las hace, y parafrasearlo, y las practica, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la practica, pues no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Que no nos pase así a nosotros, amados hermanos. Practiquemos la palabra de Dios, practicamos lo que dice la palabra de Dios, seamos practicantes de la verdad. Que todos los días practiquemos la verdad. Cada vez que se nos presente una oportunidad, que seamos practicantes de esta verdad para determinar realmente que estemos haciendo la voluntad de Dios. No que estemos profetizando en el nombre del Señor, no es que estemos echando fuera demonios en el nombre del Señor y que hagamos muchos milagros en el Señor y siguiendo practicando la maldad, siguiendo haciendo cosas que no son, que no deben de ser. Porque entonces estaríamos mintiendo. Y mentir es una práctica que define a una persona como mentiroso. Ok, yo profetizo en el nombre del Señor, o sea, predico en su nombre, profetizo en su nombre, yo echo fuera demonios en su nombre, y el Señor hace el milagro porque la persona que recibe la palabra, recibe la sanidad, no porque el Señor tiene compasión y misericordia para aquel que tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y esa persona que viene por su milagro, recibe su milagro porque viene con fe. Pero aquel que echa fuera al demonio en el nombre del Señor, él puede ser un hacedor de maldad, y el Señor lo conoce, y el Señor lo conoció. Dice, nunca os conocí. Pero lo conoció como hacedor de maldad. No los conoció como parte suyo, como hijo suyo, como hermano suyo. Pero lo conoció como hacedor de maldad. Porque esa era la práctica de ellos. Amén. Entonces, lo que debemos de hacer tú y yo, y el Señor ha permitido de que cada día yo pueda venir con una palabra fresca. Lo que debemos de hacer tú y yo es, cuando escuchemos esa palabra, llevarla a la práctica. A veces nos sentimos redargüidos, la palabra nos redarguye y decimos dentro de nosotros, ay, yo estoy mal, tengo que cambiar eso. Y mañana nos levantamos y seguimos en la misma práctica sin dejar que la palabra que hemos escuchado venga a ser la nueva práctica en nuestra vida. O sea, vengamos a ser hacedor de lo que hemos escuchado. Y el Señor nos enseña y nos dice, no ser solamente oidor de la palabra, practícalo también, o sea, ser hacedor de ella. ¿Verdad? Pero si nosotros lo hacemos, amados hermanos, ¿cuándo va a manifestar
una definición de lo que somos. Ellos no pudieron definirse delante del Señor porque el Señor no lo conoció nunca como parte suyo, como cuerpo suyo, como parte íntegro de Él, como su iglesia, sino lo había conocido como hacedores de maldad. Entonces, muchas veces vemos que le pasen cosas a algunas personas y a otros no, y pensamos que a los que no le pasaron lo que le sucedió a los otros es porque tal vez no, eso son hijos de Dios, por eso que el Señor lo guardó. No, fíjense lo que dice Lucas 13, versículo 1. En el mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Está diciendo, ¿piensa que ellos tenían más prácticas de pecado que los demás galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se desvían de sus malas prácticas, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Del hecho de que a algunos no le han sucedido alguna cosa y a otros le han sucedido, no quiere decir que esos eran más pecadores que estos eran. Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Hay que dejar las prácticas de pecado. Amén. Fíjense lo que dice Romano y nos lo aclara de esta forma. Dice, pues no es judío lo que lo es exteriormente en la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que el apóstol Pablo lo hizo muy bien en esa carta a los romanos, lo aclaró muy bien, dándonos a entender que no es judío lo que lo es exteriormente, en una práctica superficial, ni la circuncisión en la que se hace en la carne, en algo superficial, en algo carnal, sino el que es judío es lo que, sino el que es judío es el que lo es en lo interior, en la circuncisión. Y la circuncisión es la del corazón, en lo interior. De tu interior tienen que correr ríos de agua viva. Porque todo lo que somos, lo somos en espíritu. Lo somos del corazón y del espíritu, no en letra. La letra también, aquellos que profetizaron en el nombre del Señor Jesucristo, también tenían letras. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto
escoltado y echado en el fuego. Eso como una advertencia que nos da el Señor. ¿Por qué nos da advertencia? Porque tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que cambiar las prácticas de nuestras vidas para practicar lo que recibimos cada día del Señor. No podemos ser oidores de la palabra de Dios, sino llevarlo a la práctica, porque al no llevar la palabra a la práctica, lo que estamos diciendo a Dios es un mensaje en directo, es que no te necesito en mi vida porque vas a estorbar lo que yo practico a diario. Me va a estorbar en mi práctica diaria de mis pecados, lo que me define. Y si yo pierdo lo que define, de pronto pierdo mis amigos, porque tengo los amigos por las prácticas de mis pecados y me conocen y se unen conmigo por lo que yo practico. Y si yo dejo mis prácticas, pierdo mis amigos. Entonces, si por causa de ti voy a perder mis amigos, mejor te digo, no estoy listo todavía. Mejor te digo, no me toque ese tema todavía de llevar a la práctica tu palabra, porque entonces tendré que dejar todas las cosas. Hay mucha gente que dice, no, es que todavía no estoy listo para venir. No, es que no está listo, no quiere todavía dejar tu vida pecaminosa. No quiere dejar las malas prácticas. Quiere llevarlo a... Porque hay una conveniencia personal, digo yo, sea para la concupiscencia de la carne, sea la concupiscencia de los deseos arraigados en el corazón. Pero el Señor nos anhela, su Espíritu nos anhela celosamente. Vamos a seguir ya. Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. O sea que nosotros que estamos predicando la palabra de Dios por su gracia y su misericordia, la gloria sea para su nombre, nosotros también éramos practicantes de todas esas cosas. Éramos practicantes de la insensatez, de la rebeldía, de la extraviados, esclavos de la concupiscencia. Todas esas cosas eran práctica diaria de nuestra vida. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por las obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que practiques con firmeza, para que los que creen, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en la práctica de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Me queda un minuto, por eso estoy corriendo un poquito. Entonces Gálatas 2:18 dice, porque las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque si la cosa que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Lo que practicamos define lo que somos. De igual manera, cuando decimos somos lo que comemos. Pues amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Se me acabó el tiempo. Disfruten de la serie de Jesús que viene a continuación. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días en el nombre de Jesús. Buenas noches y sean todos bendecidos.